35 años y se fue por COVID. Se contagió, salió del COVID, pero le quedó una neumonía crónica y de esa ya no salió. Pero bueno, por eso es que hasta ahorita terminé la primera clase, ya vamos con déficit, ya con ustedes, esta sería nuestra cuarta clase. En cambio con ellos ahorita se empezó y hemos estado, pues, corrí un poquito. Pero bueno, por eso es que me van a compartir ustedes el día miércoles. Creo que voy a correr los días miércoles un poquito, pero bueno, todo está por cumplir con la universidad. Bueno, empezamos la clase del día de hoy. Ya tenemos bastantes alumnos, ya pasamos los 100 alumnos. Entonces, pues muchas gracias, Eunice. Trasladaré su pésame a la coordinación. Este profesor Javier era hijo de otro profesor, Mario Aguilar Elizardi, que estuvo mucho tiempo aquí en la universidad y es jubilado. Pero bueno, entonces ya está descansando Javier, que Dios lo tenga en su casa ya, tranquilo. Bueno, espero el fin de semana cargar ya las listas y entonces el próximo lunes ustedes van a ingresar directamente. Yo ya no voy a dar admisiones, por favor pongan atención en eso. Ya no voy a dar admisiones, sino que única y exclusivamente ustedes ingresan directamente. ¿Ok? Porque ya van a estar sus correos registrados. Entonces ustedes lo programan por su Google Calendar y se acabó. Clic. No podés estar en la clase completa. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si a mí me pagan por toda la clase. No tenga pena, Damaris. Le agradezco el aviso, ¿ya? Bueno. Ahí retrasada soy. Bueno, ánimo pues, que todo les salga bien y que puedan ganar sus clases. Yo también tengo retrasada el día viernes a las 7 de la noche. Bueno, ánimo pues, no tengan pena. Ojalá que ganen y que hagan lo que tengan que hacer. Hoy vamos a platicar, vamos a tratar de ser muy directos en la charla de hoy. Ok, Jennifer, no tenga pena. Vamos a hablar un poquito sobre la estructura social, política y judicial de Roma en los distintos periodos de Roma y dentro de las etapas del derecho romano. Perdón. Muy bien, Laurita. Usted parece mi conciencia. Ahorita iniciamos grabación. Fíjense que el último día quise subir la clase el mismo día, pero no, como que el sistema está muy saturado y no deja hasta el día siguiente. Entonces, por eso fue que le subí despuesito a la clase. Pero bueno. Ya por lo menos está subida, ya está muy bien, Laurita. Ya estamos. ¿Ok? Bueno, ojalá que ya no pidan admisiones, que ya vemos más de 120, pero bueno. Me imagino que Andreita, ya ustedes tienen los libros, ya me imagino que ya algunos leyeron uno, ya solo les falta el otro. Esos libros son solo como complemento de información, como les repito, yo voy a examinar sobre lo que doy, no sobre
Los libros, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, ¿cuál era la estructura social de Roma? Bueno, si habláramos de la monarquía etrusca, los patricios eran descendientes de los 100 primeros senadores latinos nombrados por Rómulo. Y estos tomaron el poder y también mejoraron su situación económica, su situación jurídica y su situación social, si lo comparamos con la plebe, ¿sí? Esto sería el primer elemento de la estructura social. ¿Quiénes eran los patricios? En ese momento, pues los patricios era la clase económica pudiente y los plebeyos la clase económica pues necesitada, si lo podríamos llamar de alguna forma. Esta diferencia, con el correr de los años, se llegó a consolidar hasta los primeros momentos de la República, en donde ya empiezan a aparecer, ¿se recuerdan ustedes la figura de los quírites? Y los quírites eran la clase económicamente poderosa y que de alguna forma pretendía excluir clases sociales. ¿Quiénes eran los plebeyos? Bueno, los plebeyos, existen dos corrientes fundamentales. La primera, originado de las diversas etnias o las diversas razas que formaron Roma, una opinión de Bonfante decía que, pues, que la plebe estaba formada por comunidades políticas que fueron vencidas por Roma, o sea, toda la gente que había perdido en la batalla contra Roma era la plebe. Eso era la primera. La segunda, se inclinan por los orígenes de la gente común y corriente, aquellos que no tenían preparación, la clase inferior, la que no tenía dinero, no tenía propiedades, no tenía bienes, tanto muebles como inmuebles, y era el proletario urbano. Sí, era el grupo de gente que vivía del trabajo diario, de lo que hacía, de lo que podía llevar todos los días de comida a su casa, el que pues, construía, el que barría, el que trapeaba. Era precisamente la plebe. Sin embargo, también los plebeyos fueron ascendiendo de categoría y empezaron a comprar cosas, empezaron a verse económicamente beneficiados con algunos trabajos, sobre todo aquellos que sabían leer y escribir y que tenían la práctica de algún oficio, alfarero, metalúrgico, constructor, la gente que trabaja la tierra, agricultores, y entonces empezaron a tener algún grado de poder, porque la masa de alguna forma tiene poder, tal vez no económico, pero sí de número. Mientras más gente pertenezca a la plebe, se puede tener poder. Y entonces los plebeyos tenían como jefe a los tribunos, que eran los que de alguna forma prestaban auxilio en determinados conflictos que podían surgir entre ellos. El tribuno era el que resolvía los conflictos y los tribunos fundaban todo su poder, absolutamente todo su poder, en base a la estructura religiosa también. Y esta estructura religiosa era otorgada a través de una lex o ley sacratae. Sacratae, se los deletreo, S-A-C-R-A-T-A-E. ¿Qué quiere decir lex sacratae?
Pues son todas aquellas leyes de la plebe que se basan en estructuras religiosas, ¿sí? En cuestiones sagradas o sacradas, ¿sí? Por eso es que cuando se habla de cuestiones sacrosantas, la vinculación más común es con las cosas religiosas. El hombre, por naturaleza, es religioso, es un homos sacrae, es un hombre religioso, por naturaleza. Pues, salvo excepciones, pues, pero naturalmente las personas somos muy dadas a creer en un ser supremo que nos cuida, nos bendice, que nos ayuda, con el cual podemos hablar, comunicarnos. Estoy hablando de la fe cristiana que tenemos la gran mayoría en Guatemala. Hay comunidades también musulmanas, judías, y hay un alto número de ateos que no creen en Dios. Pero aún no creyendo en Dios, sí creen en un ser superior, el conocimiento, la estructura, la naturaleza, y qué sé yo. Podría referirse de distinta forma. Estos tribunos, sus decisiones eran basadas en penas religiosas y normalmente pues la plebe actuaba bajo reglas claramente establecidas. Había una ley que se llamaba la rogatio, así como se oye, rogatio, R-O-G-A-T-I-O, rogatio agraria. Esta era una petición que se hacía normalmente a territorios ocupados por personas que solicitaban que los territorios ocupados fueran repartidos entre plebeyos y patricios, ¿sí? Obviamente había una repartición muy selectiva y muy discrecional del emperador, pero esa ley les daba derecho a que se repartieran esas tierras a estos dos grupos de personas. Luego, hay muchas leyes que permiten derechos a la plebe. Hay una lex, que era la lex Icilia, I-C-I-L-I-A, Icilia. Esta ley permitió a los plebeyos instalarse o asentarse sobre el monte Aventino en Roma, que es uno de los grandes montículos que existen en Roma todavía. También se redactó la ley de las 12 tablas, que reestructuró toda la estructura de la plebe, la aplicación de las leyes entre la plebe y los patricios. También hay un plebiscito muy importante que se le llamó la Lex Canueleio o Lex Canueleia. Se las voy a deletrear. Lex, L-E-X, Lex. Por favor, solo les pido que apaguen sus micrófonos. Fernanda, por favor. Gracias. Esta Lex Canueleia o plebiscito Canueleio, Canueleia se escribe C-A-N-U-L-E-I-A, Canueleia. En algunos libros la van a encontrar como esa última A con una O. Es correcto cualquiera de los dos. En esta Lex Canueleia se prohibía antes de esta ley que los plebeyos se casaran con patricios, o sea, la mezcla de sangres. Sin embargo, la Lex Canueleia abolió esa prohibición y
Ya se pudieron haber casado patricios con plebeyos. Esto fue alrededor del 445 a.C. Hubo muchas leyes importantes. La Lex Hortensia, que, pues, como lo saben, porque ya lo expliqué, la Lex Hortensia, con H, autorizaba los acuerdos de la plebe y se volvían leges, o sea, leyes. Los acuerdos de la plebe pasaban a formar leges por la autorización de la Lex Hortensia. En el caso de los esclavos, eran todos aquellos que, aun siendo romanos, por algunas causas de guerra o de alguna situación, habían pasado a ser propiedad de un romano. Estos podían haber sido latinos, peregrinos. Los peregrinos eran los extranjeros, ¿sí? Pueden haber sido romanos propiamente, latinos, peregrinos o cualquier otra persona que había sido objeto de una invasión y que había perdido su libertad porque pasaban a ser propiedad de un romano. Estos eran los romanos, en lo que se denominó la Dominica Potesta. Dominica, así como se oye, potestas era el poder que ejercía el paters familia o el romano sobre este tipo de personas. Tenía la libertad de poder disponer aún de la vida del esclavo. Podía matarlo, podía venderlo, podía regalarlo, podía cederlo o podía cambiarlo por otro. O sea, tenía una libre disposición. La Dominica Potestas le dio ese poder. En el caso de los peregrinos, eran todos aquellos extranjeros residentes en Roma. ¿Sí? A través de una lex que se llamó la Lex Antoniana, ¿sí? Esta lex lo que permitió era que los extranjeros podían ser residentes en Roma, porque antes los extranjeros no podían tener propiedades, no podían asentarse, y por eso es que ellos vivían en las afueras de Roma. En Roma, suelo romano, no podían hacerlo, ¿sí? Lilian. Disculpe, Lick, ¿qué ley dijo que era esa? La Lex Antoniana. Gracias. Ok. Es más, cuando los romanos decidieron o cambiaron esta norma, permitieron que los extranjeros fueran residentes, sin embargo con algunas limitaciones, a determinados lugares que que podían acceder. No era a toda la población o en todo el territorio, ¿sí? Sino única y exclusivamente a algunos lugares. Pero también dentro de los peregrinos se encontraba una sociedad muy grande, que eran los judíos, ¿sí? Y a los judíos los castigaron los romanos, obligándolos a dedicarse única y exclusivamente a el comercio, ¿sí? Porque el comercio era una profesión denigrante para los romanos. Ese intercambio de bienes y servicios no era bien visto por los romanos. Por lo tanto, castigaron a los judíos para que se dedicaran única y exclusivamente a eso. Imagínense qué bendición, pues, porque hoy vemos muchas empresas grandes, muchos trucks internacionales comandados por judíos. Y los judíos, muchos de ellos se dedican exclusivamente al comercio porque es muy rentable. Estos peregrinos se les permitió ser residentes, poder comprar propiedades en algunos lugares determinados
y poder dedicarse al intercambio de bienes y servicios. En el caso de los latinos, que eran romanos sin un estatus civil, porque si bien es cierto, habían nacido en Roma, pero por ser latinos, habían sido sometidos y por lo tanto eran simplemente plebeyos. Y estos se clasificaban en latinos véteres, que eran los latinos habitantes que quedaron bajo el poder de Roma, los latinos coloniari, que eran aquellos latinos que eran habitantes de las colonias romanas, y los latinos iuniani. Se los va a deletrear, esta sí se las voy a deletrear. I-U-N-I-A-N-I. Iuniani, que era cierta clase de latinos que eran de las colonias, pero que eran libertos, habían obtenido su libertad por algún beneficio de algún romano. Todos estos, mediante el edicto de Antonino Caracalla con doble L al final, les concedió, al igual que los peregrinos, cierta ciudadanía o residencia en Roma. Desde el punto de vista de la organización política, Roma también fue organizada como una ciudad-estado, en donde existía territorio, habitantes o pueblo, el populus, y también había una clase social que mandaba o dirigía, que tenía como cabeza al emperador o al rey. Esta era la organización más arcaica y estructural desde el punto de vista político. Apareció la comitia curiatas, que eran los que asesoraban al emperador, al rey. Luego aparecieron los comicios centuriados, o sea, la reunión de 100 personas, o comitia centuriata, que también se llamó, que tenían como regente a un magistrado. ¿Sí? Esta comitia centuriata tenía el poder del ejército, ¿sí? Habían ciudadanos que comisionaban el ejército, pero eran soldados, obviamente, pero que tenían el poder de dirigirlo. De ahí es que se empiezan a estructurar grados dentro del ejército hasta llegar a general de los ejércitos, por ejemplo. Figuras que hasta el día de hoy existen en los actuales ejércitos, ¿sí? Por lo menos en Guatemala, según tengo entendido, está el subteniente, teniente, capitán, coronel, teniente coronel y general, ¿no? Y ahí hay unos grados que yo no los manejo, pues, pero hay una escala jerárquica por la cual van subiendo. Había un magistrado presidente que era el que hacía las convocatorias de las reuniones de los comicios centuriados o la comitia centuriata, que era el que establecía las normas y las reglas. Y las comunicaciones en forma escrita se hacían por medio de la rogatio. ¿Qué era la rogatio? Era la inclusión del contenido de una ley. Rogatio, ¿sí? O la rogación, si vemos la traducción. Esta rogatio era la rogación de crear una ley que la hacía el magistrado presidente de los comicios centuriales. Tenían que pasar o ser aprobados a través del Senado, ¿sí?
¿Cómo se llamaba esa actividad que hacía el Senado luego de que recibía la rogatio? Bueno, se llamaba la Sanctio, S-A-N-C-T-I-O, Sanctio, que era el conjunto de cláusulas que buscaban la eficacia de las leyes, ¿sí? Muchas veces esta Sanctio que hacía el Senado era a reglas religiosas, ¿sí? A través de la costumbre. ¿Cómo se llamaba la costumbre en Roma? ¿Alguien que la ponga ahí rapidito en el chat? Nadie se acuerda cómo se llama la costumbre de los antepasados. Nadie se acuerda, por Dios, o están dormidos. O nadie contestó, ahí se los puse. El mores maiorum, que era la costumbre de los antepasados. Respecto a la función judicial, existen dos posiciones, ¿sí? Una que es la función judicial tradicional, en donde el magistrado del imperio conduce todo el uso del derecho y su aplicación a un juicio popular, un jus del populus, juicio popular. Esta es la situación más común en donde el magistrado o los magistrados son los encargados de la administración de justicia. No son parte del Estado, sino son nombrados, los judex, los magistrados son nombrados por las partes, de acuerdo a un listado que existe y que los sujetos partícipes pagan. Posteriormente, ya en el periodo clásico, posclásico y justinianeo, los magistrados y los jueces son parte de la estructura del Estado. Ahí sí, ya son representantes del Estado y pueden sancionar delitos, averiguar delitos y una segunda instancia en apelación a través de un tribunal popular. Es donde se empiezan a dar los primeros visos de los famosos jurados. En Guatemala no existe ningún jurado establecido en las leyes. En Estados Unidos sí existe un jurado, siempre y cuando los asuntos así lo permitan, porque también hay asuntos que no pasan a través del jurado. Caso específico, las apelaciones a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. ¿Sí? Ahí no se hace por jurados. Ahí son los magistrados los que escogen los juicios, los que resuelven los juicios y los que emiten su resolución. ¿Ok? Bueno, y la segunda es el proceso comicial que se hace a través de la comitia curiata en una asamblea por votación, ¿sí? En donde son las tribus las que deciden, los elementos de las personas las que deciden, la comitia tributa es la que decide, ¿sí? En este momento, en este caso específico, es un proceso que no se resuelve por parte del Estado, sino a través de procedimientos fuera de la estructura ordinaria y lógica del Estado. Esta comitia tributa, que ya la vimos, que es una reunión de personas por tribus, tienen elementos importantes, elementos tan importantes que tienen funciones principales.
Una de las funciones en los comicios centuriados es que tienen el poder de convocatoria para elecciones, ¿sí? O sea, tienen funciones electorales, ¿sí? La elección de magistrados menores, y vamos a ver quiénes son los magistrados menores más adelante. También tienen funciones legislativas. ¿Por qué? Porque puede presentar proyectos de ley o pueden los acuerdos de los plebiscitos elevarlos y convertirlos en leyes. Pero también tienen funciones judiciales, como las que mencioné anteriormente, que eran reuniones para juzgar multas aplicadas a magistrados o a patricios cuando incumplían una norma específica. ¿Ok? ¿Quiénes eran entonces los magistrados dentro de la función jurisdiccional? Era un individuo elegido para ejercer el poder durante un periodo fijo. No eran abogados, porque no existía la figura o la profesión del abogado, y eran titulares como empleados públicos, nada más. Y solo podían ser patricios. En principio, solo podían ser los patricios. Mucho más tarde, ya fueron parte de la estructura del Estado, ya era gente instruida, y en los últimos periodos se convirtieron ya en abogados o letrados era el término correcto, porque la figura del abogado existe ya solo en los últimos escanios del periodo justinianeo. Era un letrado, era aquel que asesoraba a las personas, pero que conocía las leyes y conocía las interpretaciones de las leyes. Eran cargos anuales, ya en el periodo de la República, tenían que estar agremiados, era un cargo honorario. ¿Qué quiere decir con ese cargo honorario? Que era gratuito, no recibían ningún emolumento, ningún dinero a cambio de su trabajo. Eran gratuitos, eran por hobby, ¿sí? Pero era muy bien visto el magistrado, porque era gente pudiente, que tenía recursos, que tenía dinero, propiedades, esclavos y en algunos casos hasta territorios, ¿sí? Y resolvía conflictos de interés público y también conflictos de interés privado. ¿Qué quiere decir esta electividad? Bueno, que eran elegidos dentro de un grupo de gentes. Anualidad es que eran elegidos o reelectos anualmente. Colegiatividad es que era un grupo de personas que estaban unidos y que tenían principios propios, tenían objetivos en común y pertenecían a un grupo de personas electas. Por ejemplo, el Colegio de Abogados. Estamos unidos como gremio para ayudarnos, para beneficiarnos. Por ejemplo, tienen un fondo de prestaciones, tienen una calificación, otorgan la licencia de ejercicio, ¿sí? Porque solo el Colegio de Abogados es el que nos otorga esa licencia para ejercer. Porque aún si somos abogados y notarios graduados de la universidad y no estamos colegiados, no podemos ejercer. Sí, eso es imposible, que podamos ejercer y que no estemos registrados en el registro de abogados de la Corte Suprema de Justicia, tampoco podríamos ejercer. Esos serían algunos de los vicios. Gratuidad, bueno, pues que no se cobraba un solo centavo por el ejercicio de ser magistrado. ¿Tenían responsabilidad? Sí tenían responsabilidad. La responsabilidad la tenían desde el momento que asumían el cargo y juraban a través de un acto público el cumplir las leyes y sus obligaciones de conformidad con la ley. ¿Gozaban de inmunidad? Sí gozaban de inmunidad. Era una clase de antejuicio. Ningún magistrado podía ser juzgado
por un acto en contra de la ley mientras ejerciera el cargo. También eran cosas un poquito actuales, ¿no? Sin embargo, yo personalmente, como magistrado, creo yo que los jueces y magistrados no debiéramos de gozar del beneficio de antejuicio. Sus resoluciones no podían ser impugnables salvo en los casos en que la ley permitiera la impugnación, que se resolvía a través de un tribunal popular o del emperador en particular. ¿Cómo se clasificaban las magistraturas? Bueno, hay varias clasificaciones. Espero que las veamos, las estructuremos y veamos cada una de ellas. Habían varias clases de magistrados. En primer lugar, me quiero referir a los magistrados patricios, que eran los que tenían el poder sobre la ciudad y sobre cualquier persona que habitara en Roma. Entonces eran los magistrados patricios. Los magistrados plebeyos, que eran los que decidían exclusivamente de los conflictos que tenían relación con la plebe. ¿Sí? Estos, posteriormente, magistrados plebeyos, se convirtieron en los magistrados del Estado romano. Subieron de categoría cuando el Estado ya los absorbió. Pero también dentro de las magistraturas existían las magistraturas ordinarias, que son aquellas que corresponden al ordenamiento común de los cívitas, ¿sí? De los chívitas, que era el cónsul, un pretor, un cuestor, un tribuno y un édil. Ellos resolvían los conflictos de estas personas. Repito, cónsul, pretor, cuestor, tribuno, édil. Las magistraturas extraordinarias eran aquellas magistraturas que se creaban para resolver asuntos de naturaleza extraordinaria o que merecían un trato especial. Aquí encontramos los conflictos de los decemviros, ¿sí? Eran aquellas personas nombradas por las comitias o las reuniones de los comicios decemvirales, así era como se eran denominados, que eran reuniones de personas con ciertas calificaciones especiales para resolver asuntos. También existían los magistrados mayores, que no eran magistrados mayores de edad, no. Magistrados mayores eran aquellos elegidos de entre patricios, ¿sí? Para resolver asuntos de máximo poder, o sea, asuntos para juzgar a personas que tenían un poder superior con respecto a los patricios y a la plebe ordinaria. Magistrados menores, ¿sí? O minores. Los magistrados menores eran los elegidos por la comitia tributa para resolver conflictos de la plebe. ¿Sí? Los magistrados sine imperio. Sine imperio. ¿Qué quiere decir? Era aquellos que eran nombrados pero que no tenían poder para decidir sobre determinados asuntos. Tenían prohibiciones para decidir en asuntos que tuvieran relación con asuntos máximos, con asuntos especiales, y su función era conocer los asuntos de poca monta, pues, o sea, de poco interés. Los magistrados cum imperio, que eran los dotados de un poder supremo de mando, que podían juzgar a dictadores, a pretores o a defensores de la ciudad. Y a los distintos poderes de mando. Eso era una cuestión importante.
todos los poderes de mando. ¿Y cuáles eran los poderes de los magistrados? Bueno, tenían un poder o imperio que era resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento. 2. Imperio Domi, D-O-M-I, eran aquel poder que se ejercía dentro de la estructura de Roma. El imperio militar, que era el resolver asuntos del ejército o de la fuerza militar. Los magistrados ejercían jurisdicción o jurisdictio. Les voy a deletrear la jurisdictio, que es J-U-R-I-S-D-I-C-T-I-O, jurisdictio. ¿Qué quiere decir jurisdicción? O sea, que solo aquellos asuntos sometidos a su conocimiento y con atribuciones específicas para conocer los mismos pueden ser juzgados. La jurisdicción en Guatemala es un concepto muy general. Si lo vemos, artículo 203 de la Constitución, ¿sí? ¿Quién ejerce el monopolio de la administración de justicia en Guatemala? Jóvenes. Hoy como que están muy apagados. El organismo judicial, licenciado. El organismo judicial no. La Corte Suprema de Justicia y los tribunales, dice el artículo 203 de la Constitución. ¿Sí? Es el que ejerce el monopolio y el control de la administración de justicia y ejerce jurisdicción, ejerce su competencia, su atribución en los asuntos sometidos a su conocimiento, que pueden ser civiles, penales, laborales, administrativos, constitucionales. ¿Sí? Y la Corte Suprema de Justicia solo conocerá en casación todos los asuntos sometidos a su conocimiento. Esa es la jurisdicción. Es la facultad de administrar justicia. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Bueno, buenísimo. Dentro de las magistraturas, en la jurisdictio o el ámbito de aplicación, eran las siguientes. Hay algunas que son importantísimas hasta llegar a los jueces. ¿Sí? Y con eso terminamos el día de hoy. Para que así no, los que se van a examinar de retrasada no se queden muy atrás. Ok. Las magistraturas con jurisdictio o jurisdicción eran las siguientes. La primera, censores. ¿Quiénes eran los censores? Estos fueron magistrados de la época republicana y realizaban un censo de ciudadanos cada 5 años. Y estos realizaban o confeccionaban o hacían la lista de los miembros que ingresaban al Senado. ¿Sí? Tuvieron gran prestigio porque eran los que escogían a los mejores ciudadanos, a los que tuvieran mejor carrera política y podían realizar acciones muy efectivas en la escogencia de determinadas personas. También estaban los cuestores, 2 cuestores. ¿Quiénes eran los cuestores? Estos aparecieron en el principio de la época republicana, eran elegidos por los comicios tributa, desempeñaban el cargo por 1 año, pero tenían una función especialísima, ¿sí? Supervisaban las finanzas del Estado. O sea, eran magistrados expertos en supervisar las finanzas del Estado. Así como las provincias de Roma. Esta cuestura fue el primer escalafón que hacían
los políticos para iniciar su carrera política. Fue muy importante. Los cuestores era una figura importantísima dentro de Roma. 3. Los decémviros, así como se oye. D-E-C-E-N, B pequeña y R-O-S, decémviros. Estas eran magistraturas extraordinarias compuestas de 10 ciudadanos que se encargaban de promulgar la ley de las 12 tablas. Mientras duraron, permanecieron en el cargo y fueron sustituidos periódicamente por otros magistrados. O sea, se fueron reciclando. Terminaban su función y iban eligiendo otros. ¿Para qué? Para aplicar la ley de las 12 tablas. 4. Sí, 4, ¿verdad? Vamos en 4, ¿sí? 4. Los édiles. Los édiles fue una figura muy importante, ¿sí? En Guatemala existe... ¿Por qué creen ustedes que se utiliza esta figura en las municipalidades? La vara edilicia. Se eligió para la vara edilicia en la ciudad de Guatemala al licenciado Quiñones, por ejemplo. ¿Por qué se dice eso? ¿Sí? Porque los édiles eran una magistratura plebeya y primitiva que custodiaba y administraba la administración de los templos, independientemente de cuál sea el dios, ¿sí? Si era el Marte, la diosa Vespa o cualquiera de los dioses romanos, ¿sí? Era el que administraba y custodiaba los templos. Por eso es que cuando se dice de los ediles, se está refiriendo a la administración y determinadas funciones que realizan pues los encargados de las municipalidades, ¿ya? Estos ediles eran magistrados sin imperio porque tenían una potestad limitada, poderes de coacción y de representación, y gozaban también de mucho respeto porque todo lo que esté vinculado con el ámbito religioso siempre impregna algún tipo de respeto. También estaban los ediles curules, que sería el 5, que eran los que tenían el privilegio de usar la silla jurisdiccional denominada curul. Y ejercían la función de policías de ciudad. Cuidaban el orden, cuidaban la seguridad de los edificios públicos, del tránsito de las calles, supervisaban el abasto de comida en los mercados, el agua, vigilaban los pesos y las medidas con las cuales se intercambiaban los bienes y se encargaban del cuidado, administración de los mercados. ¿Qué era un mercado? Era un lugar de intercambio de bienes y servicios. ¿Por qué de bienes y servicios? Porque se compraba la comida, pero también se prestaban servicios adicionales de plomería, de cuidado, de esto y un montón de cosas. ¿Sí? Bueno, también estaban los édiles plebeyos. Estos asistían al tribuno plebeyo, eran elegidos por los plebeyos y tenían atribuciones similares a los ediles curules.
7. Pretores. Pretores, estos eran funcionarios que nacieron o que se crearon en la época de la República y se encargaron de la administración de justicia. Esta administración de justicia crearon al pretor peregrino, al pretor plebeyo, y luego este pretor peregrino, que se encargaba solo de los conflictos entre los peregrinos o los extranjeros, amplió su ámbito de aplicación para convertirse en pretores civitas. Ya no solo juzgaban a los ciudadanos romanos, sino los conflictos que nacieran entre romanos, entre peregrinos y entre romanos y peregrinos. O sea, su ámbito de aplicación fue creciendo al grado de que se denominaron pretores máximos y pretores menores, los que conocían los asuntos grandes y los que conocían asuntos menores. Ocho serían los tribunos de la plebe, que era una magistratura que se integraba por magistrados de Estado y se consideró exclusivamente para la plebe. En principio eran 2 magistrados, tipos de pretores. Los pretores máximos, Kimberly, los que resolvían asuntos graves, y los pretores minores o pretores menores, que resolvían los asuntos de poca monta que les decía yo anteriormente. Estos tribunos de la plebe, en principio eran 2, posteriormente fueron creciendo a convertirse en 10. Y encargaron de equiparar jurídicamente a los plebeyos con los patricios. Crearon principio de igualdad de discusión entre ambos sujetos. Y por último, vemos a los jueces, a los iudex. ¿Cómo se escribe iudex? Ya se los puse ahí abajo. Iudex. I-U-D-E-X. Jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Eran aquellos que tenían la función de desarrollar o de tramitar todos los procesos judiciales, que llegasen a su conocimiento hasta dictar sentencia. Habían jueces escogidos dentro de un número determinado y luego los jueces que eran funcionarios del Estado. ¿Sí? También a la par de los iudex estaban los árbitros. ¿Sí? Los árbitros lo único que tenían era un poder de conciliar aspectos de una parte y de la otra, proponer fórmulas ecuánimes para resolver un conflicto. Esa era la única función de los árbitros. ¿Sí? Y con eso terminamos. Hoy terminamos un poquito antes, precisamente porque corrí y pues porque también viendo que sus demás compañeros están en retrasadas, pues corrí un poquito. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? Todo claro, Lick, gracias. Hoy como que el agua los aletargó a ustedes, por Dios santo, no han estado tan... Nos tranquilizó la lluvia, Lick. Ay, los relajó, ¿verdad? Bueno, ánimo pues, a seguirse cuidando. Nos vemos el próximo lunes. Espero que todos estén bien. Y pues bueno, ánimo, que tengan un buen fin de semana.
Cuídense mucho. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Igual, Que descansen.